en lo que los demás aparecen, ¿no? Espero no aparezcan más. Em, Vamos a hablar de un asunto que es muy, pues no es nunca el más amable, ¿verdad? Pero es más vale saberlo ahora y no cuando ya pase, ¿no? Todo el curso. La evaluación, ¿te acuerdan que les dije, no? En las semanas hubo porcentajes, ¿no? Estaba terminando de armar la planeación. La ustedes fue, creo que la primera que hice, entonces, pues tienen una ventaja, ¿no? Porque estaba más fresco, creo yo. No sé si eso les ayudó, ¿no? Comparado con la última que hice. Eh, a ver, primero, les compartí el programa del curso y el que prepara el instituto y la planeación, que es la que hacen los profesores, bueno, en este caso la que hice yo, para que tengan una idea de lo que tenemos que revisar, ¿no? Y la manera en la que lo estructuré para el resto del semestre. Eh, Qué bueno que me acuerdo, porque hay una actividad que tengo pensada para abril. Parece que falta un poco, bueno, mucho, abril es un mes, eh, pero hay que decirlo, ¿no? Eh, si se dan cuenta, ¿no? Es la segunda semana, entonces, ¿no? Eso vamos marcando la pauta. Más o menos cada semana tendremos una actividad, o sea, digamos, la estructura de la clase las dije, ¿no? Va a ser más o menos la misma, ¿no? Vamos a leer algo acá en clase, ¿no? Para entrar a la discusión de un tema. Y luego ustedes tendrán una serie de lecturas adicionales, una o dos, ¿no? Dependiendo, para hacer ensayos breves. Estuvieron bien, sus ensayos de esta vez, ¿no? O sea, sé que no todos se entregaron, pero los que leí me gustaron. Hay uno o dos que les dicen algunas precisiones, ¿no? Que me parecía que era importante, ¿no? No tanto, yo se los dije, no tanto porque tengan que coincidir con lo que yo pienso, sino porque como lo que sea que ustedes piensen, pueden hacerlo de manera argumentada, ¿no? O sea, pueden ser capaces de decir, bueno, ok, ¿no? La Tierra es plana, pero la Tierra es plana porque tengo los siguientes argumentos, a veces, ¿no? Y después podemos discutir si era plano o no, pero bueno, al menos tengan argumentos para hacer. Eh, bueno, eh, entonces verán que ahí está la lista de todas las lecturas, no se preocupen. Bueno, salvo una, que ahora les diré cuál. El resto está todo, lo tengo todo en PDF. De hecho, hay una carpeta de Google Drive con estos. Creo que se las compartí. Y si no se las compartí, nada más acuérdenme para pasárselas, ¿no? Si quieren empezar a leer lo que sigue, está bien, ¿no? Si quieren adelantar, está bien, no tengo problema. Mejor digo, para ustedes y para mí, ¿no? Para ustedes, porque pueden, ¿no? Revisar bien con calma los textos. Y hasta para mí, porque entonces llegan mejor preparados a clase. Hay una lectura que no tengo escaneada, ¿no? Es en realidad como un reto, porque eh, o sea, es muy larga y por eso a lo mejor les aviso, ¿no? Y además habría que conseguirla por fuera en el modo que ustedes quieran. Quiero que leamos una novela completa, y por entonces ahí está la complicación, ¿no? 100 años de soledad de García Márquez, lo vamos a utilizar para la siguiente unidad del curso. Bueno, lo vamos a utilizar porque van ustedes a hacer un ensayo a partir de 100 años de soledad. Eh, Busquen, o sea, esa no la tengo escaneada, pero me puse a buscar y hay, o sea, digo, si no quieren gastar, está bien, pues hay dos opciones, ¿no? Está, digamos, en digital en un montón de lugares, ¿no? La pueden descargar y leer. Eh, Pueden preguntar a lo mejor en su casa, un tío, un primo, ¿no? La tiene. Y ya si los más aventureros quieren comprar su novela, está bien, ¿no? También, o sea, hay de todos los precios, por supuesto, ¿no? Si quisieran hacerlo. O sea, como, ahí sí es como se acomoden, ¿no? No. O sea, les digo, ese es el único texto que no tengo en la carpeta. Pero porque, digo, como es una novela, creo que es más cómodo. Bueno, yo me acomodo siempre más en papel, ¿no? Y es mucho más cómodo, creo así. Si lo pueden conseguir, bueno, y si no, avísenme. El entregable de eso va a ser el 19 de abril, si mal no recuerdo. Entonces, fíjense, le estoy avisando como con un mes de anticipación. Para que la puedan conseguir, la vayan leyendo, ¿no? En sus ratitos, en las noches, si quieren, antes de dormir. En el día, cuando estén muy atareados, ¿no? Y no sepan qué hacer, sacan su novelita y se ponen a leer, ¿no? En el formato que quieran. Eh, Eso, bueno, y eso ya me lleva al último asunto, ¿no? Al de la evaluación. Eh, Como en realidad, fíjense, su,
la manera en que está planteado este curso, y creo que en general, porque además estuve revisando el programa de las otras materias, ¿no?, de este semestre, tienen que desarrollar textos, ¿no? Ese es el propósito de digamos, la gran actividad, o las actividades integradoras de este semestre tienen que ver con la integración de narrativas no ficticias, ¿no? Dice el programa, o sea, todo lo que no sea, todo lo que tenga un sustento en la no ficción, ¿no? O sea, hay una discusión de que si la no ficción es la realidad, pero bueno, no vamos a ponernos quizá tan filosóficos. Eh, pero sí, por eso es que estamos haciendo lecturas, ¿no?, de cosas históricas y luego haremos cosas. Al final, por ejemplo, abordaremos la agenda de derechos humanos en América Latina y esa, vaya que es eso es, pues, eh, bien decían estos, Márquez y otros, bueno, García Márquez y otros, ¿no? Que esto es como. Eh, es el realismo mágico latinoamericano, porque uno lee que pasan cada barbaridad, ¿no? Y se sorprende, pero ¿cómo es posible que eso suceda, no? Bueno, solo en Latinoamérica. Entonces, la idea es que ustedes desarrollen textos, ¿no? Yo creo que como estos son no ficciones, deberían de ser en general argumentativos, ¿no? O sea, uno puede leer, por ejemplo, no sé, poesía dadaísta o incluso la poesía en general, ¿no? Que es ficción y puede no tener ningún sentido, o sea, no puede tener ninguna línea argumental, pero aún así, ¿no?, tiene su valor por el solo hecho de ser poesía. Y además, ¿no?, después uno descubre cuál es el valor estético de la poesía. El teatro igual, ahora, ¿no? Digo, incluso o sea, incluso hasta las formas no canónicas del arte. Así, estaba viendo, el otro día me eché completo con mi esposa, Desencanto se llama, Disenchanted, ¿no?, en inglés. Esta serie producida por el mismo estudio y el mismo director de Los Simpson. Y la verdad es que de pronto no tiene ningún sentido. Así, ¿no? Todo parece que pasa. Digo, al final, la verdad es que está bien escrita porque al final todo empieza como a caer en su sitio. Pero eso de repente tiene esta sensación de que no pasa nada. Bueno, eso es ficción, ¿no? Se entiende. Pero lo que sea no ficción debería tener alguna línea argumental. Alguna. Entonces, como eso es de lo que se trata, por eso es mi licencia, es que escriban cada semana un ensayito chiquito, ¿no? 2 cuartillas, 3, ¿no? Y eso va a ser el grueso de su calificación, ¿no? Entonces, o sea, todas sus tareas estas que entreguen, ¿no?, en tiempo y forma, 70%. Porque en realidad es lo que van a hacer en el curso. Entonces, al final terminamos valorando lo que ustedes van a hacer. Y luego, todo el otro 30%, la actividad integradora que ha planteado el instituto, que es que ustedes hagan un texto de unas 6.000 caracteres, si mal no recuerdo, a subirse en esta plataforma de Medium, que además vi que la van a utilizar para todas las materias. Entonces, van a tener ahí un Medium con todo su material, y me parece que está muy bueno, ¿no? O sea, digo, porque los que después se vayan a dedicar, por ejemplo, para entrar a la industria de la publicidad, por ejemplo, está bien porque lo que van a tener armado es un portafolio con, ¿no?, con sus materiales, ¿no? Y en general para todos, ¿no? Tienen un portafolio ahí de, mire, esto es lo que yo he escrito, ¿no? Eso está bueno, ¿no? Está en algún lugar reunido todo lo que yo hice y no está ahí desperdigado, ¿no? Espéreme, ¿no? O sea, como antes, ¿no? Voy a buscar en mi casa dónde guardé mis tareas, pues, ¿no? O sea, ya está subido en un formato que es, digamos, bastante común de la industria, y se puede compartir fácil. Bueno, eso va a integrar la calificación. Ya saben, estoy grabando, entonces se queda grabado que yo ya se los dije. Y además tienen subida una publicación en Classroom, ¿no?, donde tienen especificados los porcentajes. Entonces, para que no haya de yo no sabía, a mí no me dijeron, profe, cuando nos dijo, bueno, te queda grabado y ya está la publicación. Los que no han entregado el primer ensayo, y es para todos, ¿no? No solo para ellos y para cualquier otro que caiga en esta situación. Van a tener siempre una semana adicional para entregar. O sea, tienen siempre una semana para prepararlo, ¿no? Y luego una semana más por si alguien tiene algún problema. Yo entiendo, ¿no? Todos estamos corriendo, todos hacemos otras cosas. Una semana ahí de colchón, ¿no? Los que entreguen, digamos, en la semana posterior a la fecha que yo ponga, lo pueden entregar, por supuesto, ¿no? Con una penalización, porque digo, o sea, tienen una semana y luego otra semana, pues no, es mucho colchón. 2 puntos menos sobre la calificación, pero
igual calificación que se necesita, ¿no? Porque si no juntas las suficientes, pues no armas el 70%. Em, Profesor, ¿puede ser más de una semana de colchón? No, no puede ser más de una semana. Porque si no, como van a tener que hacer una cosa cada semana, lo que les va a pasar es que de repente se les van a juntar 3, 4 y entonces ya eso es imposible de hacer, ¿no? O sea, digo, y se los digo porque yo sé que lo mismo, hacen esto y hacen otras cosas. Y entonces, si los dejo que, bueno, tienen dos o tres semanas más adicionales, entonces se van quedando, y luego cuando llegue el momento, pues tienen que entregar 4 o 5 cosas, y pues ya no hubo manera de hacer 4 o 5 cosas, ¿no? Según yo, son como 12 entregables en el, 12 o 13 entregables en el curso, entonces em, vayan haciendo, pues les digo, vean la planeación, vayan haciendo sus cuentas, si ustedes sienten que son muy lentos para leer, necesitan más tiempo, por eso les digo, está todo ahí, entonces si quieren empezar a leer desde antes, ¿no? Ahí está, y si sienten que en 3 días pueden hacer todo, también está. Bueno, a ver, ¿dudas de la evaluación? No. Bueno, yo tenía una, pero sobre la forma de citar, porque Ah, conforme yo cité, me guié parece que por una guía que se llama Guía Normas APA edición 2000 ¿qué? 2019. Entonces, sí me gustaría saber si me sigo guiando en esa o por la forma en la que usted como que más se acomode, porque el comentario que me colocó sobre la forma de citar, creo que obviamente yo sé que uno no es perfecto para citar, ¿no? Pero por eso le pregunto. a ver, pueden utilizar el sistema que más en el que más se acomoden. APA es el más popular ahora. A mí es el que menos me gusta, es cierto, pero es el más popular, ¿no? Yo cuando he escrito cosas me he visto obligado yo siempre digo, yo cito a la antigüita cuando uno ponía pie de página y ponía todos los datos, ¿no? Editoriales en la, al calce del texto. Bueno, pero yo creo que eso ya no se usa, ¿no? Bueno, cada vez se usa menos, ¿no? Y además yo vengo de una escuela, para la escuela, una tradición donde hacemos citas de media página, entonces textos de media página abajo del texto, entonces, luego también me regañan por eso. Bueno, en el que más se acomoden, si te acomodas en APA está bien, si alguien más conoce otro sistema, está bien. Ahora, todos los sistemas tienen más o menos, a ver, digamos, se ven diferentes, pero tienen una serie de reglas específicas que regularmente tienen que ver con, y esas aplican para el que usan, y vi que varios de ustedes cayeron en algunos de estos supuestos, entonces mejor se los digo ahora. Uno, cuando utilicen información de una persona que no sea ustedes, sea porque van a hacer una cita textual, ¿no? Y entonces, pensemos, ¿no? Frank Cardini y Balsania dicen que, bueno, hay que poner, o sea, yo sé cuál es el texto porque pues yo soy el profesor que les puso el texto, pues, pero si no, cualquier otra persona que lo lee, pues, ¿quiénes son Cardini y Balsania, no? Suena como, a marca no sé, aceite de oliva, ¿no? Sí, no, ya sabemos la sonrisa de Ricardo. ¿No? Hay uno que se llama así. Em, Hay que poner, ¿no? En el sistema ustedes quieran, bueno, indicar de dónde salió, ¿no? Quiénes son Cardini, no quiénes son, sino al menos qué texto de Cardini y Balsania estamos utilizando. Sea porque dicen algo textual o alguno de ustedes hizo paráfrasis. Una paráfrasis es yo escribo con mis palabras algo que alguien más dijo, ¿no? La paráfrasis es complicada porque hay gente que lee paráfrasis y ¿no? Dicen eso no vale. Bueno, yo creo que sí vale porque al final del día todos terminamos reinterpretando textos todo el tiempo, ¿no? Em, pero entonces hay que ser muy honesto, entonces hay que decir, ¿no? Háganse de cuenta, ¿no? Agarré un texto de Cardini y digo, este es el que tengo en la mano, ¿no? Ver este asunto de que ¿no? Decimos esto porque es legítimo, como hemos reivindicado, escribir historia con los sí y los pero, la tierra está llena de realidades políticas capaces de conciliar en su propio interior lenguas, culturas, religiones y etnias, incluso muy diferentes y en continua evolución. Los ejemplos son claramente evidentes, incluyen a todos los gigantes del planeta, y pensemos que yo como soy bien creativo, ¿no? Reordeno los países, de la India a Estados Unidos, de Rusia a China y de Brasil a Argentina. Bueno, ya no dije lo mismo porque le cambié algo al final, ¿no? Pero hay que decir que eso lo estoy parafraseando de estas personas, ¿no? Entonces hay que decir al final, Cardini, Balsania, ¿no? Página quién sabe cuál, ¿no? En el sistema que ustedes se acomoden, ¿eh? El... O sea, si no, bueno, Carla dice que tiene aquí su guía. Yo tengo que...
un par de cosas, que yo creo que ahorita si no se las subo en el chat de la reunión, y a lo mejor hasta hago un post en Classroom, con algunos medios para citar, ¿no? O sea, algunas de las formas, ¿no? Hay varias. Bueno, esa es una. Y luego algunos de ustedes, igual, como que decían, bueno, pues el profe ya sabe cuáles son las lecturas, ¿no? Entonces, o no incluyeron al final su lista de referencias, ¿no? O sea, leí a Franco Cardini, ¿no? Y leí al señor Brading, y algunos de ustedes leyeron otras cosas, ¿no? Entonces, pues no las incluyen, entonces no sé al final del día, pues de qué estaban hablando, ¿no? O sea, hay que poner todo, en todos los sistemas de citación al final se incluye una lista de cuáles son las referencias que usaron. Y referencias no son solo libros, o sea, encontraron una página de internet, una revista, vieron un video, todo vale, solo hay que saber cómo incluirlo, ¿no? Eh, y creo que ya son como los errores que vi, ¿no? Entonces, o sea, escojan uno en el que más se acomoden. Dos, siempre que vayan a usar las ideas de alguien más, hay que indicarlo, ¿no? Algunas cosas son muy evidentes. Eh, ¿No? O sea, yo siempre digo, cuando citen cifras, pues es el mejor de los ejemplos, ¿no? O cuando citen el textual de, porque, ¿no? Juan Pérez dijo, bueno, pues hay que saber de dónde, pues vamos a de dónde, ¿no? Juan Pérez, ¿no? Escritos de la Soledad, página 32, ¿no? Si no, pues no, uno se pierde, ¿no? Y al final siempre incluir una lista de todo lo que utilizaron, ¿no? Está bien, uno tiene, yo siempre digo, ¿no? Hay que tener honestidad intelectual para hacer las cosas y decir, mire, yo sé esto, pero esto que sé lo sé hacer bien, ¿no? O sea, poco o mucho, ¿no? De repente a lo mejor ustedes acaban siendo grandes escritores, ¿no? Y yo los leo y digo, fíjense qué buenos muchachos fueron estos. No aprendan a citar, pero qué buenos escritores fueron. Bueno, ¿alguna otra duda? No. No, ok. Em, yo creo que sí nos da tiempo. A ver, primero, ya hablamos como de la forma, ahora del fondo. ¿Por qué los puse a leer eso que los puse a leer, no? Porque les puse a leer sobre América Latina, bueno, se supone que es, ¿no? Orígenes de América Latina. Entonces los puse a leer un texto que habla sobre Carlos V y creo que como en tres oraciones habla de América, ya ni siquiera América Latina, ¿no? Luego, el texto de Orwindiano es como extraño, ¿no? Brading escribe como contando anécdotas de un periodo muy particular y que de repente uno si no sabe quién es Juan de Solórzano o ay, el argentino ¿cómo se llama? Eh, Facundo Cabral es un cantante, ahorita me acuerdo, ¿no? Uno se pierde, ¿no? El enseño de algunos de ustedes me gustó mucho porque incluso se tomó la molestia de averiguar quiénes eran estas personas, ¿no? Y nos decían, o hasta alguien habló averiguó quiénes eran Cardini y Balsania, ¿no? Está bien, ¿no? A veces conviene darle un poco de contexto a lo que estamos haciendo. Yo sé, les pedí textos cortos, ¿no? Dos, tres cuartillas, ¿no? Lo hice para que no se presionen pensando en un volumen grande de hojas, nomás para que traten de acomodar sus ideas. Y de una vez se los digo. Si sienten que de pronto todo lo que quieren decir no cabe en 3 hojas, bueno, hagan un esfuerzo. Y si sienten que no, se pasan un poco, no pasa nada, ¿no? Pero eso quiere decir que están aprendiendo a desarrollar la pluma. Ahora, no les pongo una meta de escriban, ¿no? Un volumen grande, porque en realidad no me interesa, o sea, no me interesa que escriban por montón, sino más bien que lo que puedan escribir sea una cuartilla muy clarita y eso funcione, ¿no? De todos modos, la actividad integradora nos plantean 6.000 caracteres que son como 2 cuartillas, o sea que es más o menos esto, ¿no? Entonces, o sea, estamos pensando que más o menos vamos a trabajar en el mismo volumen, digamos, de papel, pero no de contenido. Leímos a estos 3 autores, ¿no? En 2 libros. Porque me interesa que la reflexión, y eso se va a ligar con lo que vamos a ver hoy, sobre América Latina, se vincule también con todas las formas en las que podemos, bueno, más bien, todos los elementos que constituyen la identidad cultural de la región, ¿no? Al final del día, ¿no? Digo, sin importar al final lo que quieran hacer, se los dije, ¿no? Estamos hablando de esto que es humanidades, entonces aquí la cultura es un asunto fundamental, ¿no? Ahora, la identidad cultural de América Latina proviene de muchas fuentes. Vamos a ver justo, y con el tema de hoy, de hecho, es el problemático, pero además es el que está
en el centro de la discusión hoy en día, es que hay una tendencia grande, ¿no? En los estudios latinoamericanos y de otros digo, pero en los latinoamericanos, digamos, es muy evidente, a negar identidades. O sea, más bien, afirmar identidades negando otras, ¿no? O sea, hay una tradición, ¿no? Claro, ¿no? Pues busca, por supuesto, rescatar el valor de las culturas previas a llegar a los españoles, ¿no? Eso creo que es muy, muy decente, ¿no? La vez pasada lo hicimos sin querer, ¿no? Digo sin querer porque en realidad no se me había ocurrido hasta que estábamos dando en clase y les di un pedacito de uno de los Huehuetlatoli, ¿no? Bueno, y hay muchas fuentes que a las que uno se podía regresar. Eso no por sí mismo pues es un hecho valioso. Lo que no termina siendo tan valioso es que para afirmar una cosa niegues otra, ¿no? Entonces, es uno de los temas que, bueno, es el tema central de hoy, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre negamos cuando hablamos de América Latina es qué pasa en el pasado, cómo se Hola. forman estas sociedades, ¿no? Buenos días. Hay una, ¿cómo se llama? Ah, ok. ¿En dónde está? Hay una tendencia, pues, a negar, digamos, el periodo, vamos a decirlo así, el periodo de convivencia peculiar que tuvimos, ¿no? Con España. Y España lo pongo entre comillas porque los propios españoles todavía dudan de que ellos sean España antes de su guerra de independencia, que es, ¿no? La invasión napoleónica de 1808. Pues más bien, ellos antes de eso siguen siendo castellanos por un lado y navarros y aragonenses. Por solo mencionamos los grandes bloques y si no es que nos vamos a la región más chiquita, a las regiones más chicas, ¿no? La forma en la que se constituyeron estas sociedades que surgieron, que después se volvieron las repúblicas americanas, ¿no? Es esa que ustedes leyeron, ¿no? O sea, por un lado, lo que dice Cardini y el capítulo de Brading sobre la monarquía católica es esto. Hay un primer gran proyecto, digamos, un proyecto civilizatorio, ¿no? Con esas palabras tan rimbombantes, que, que representa a Carlos V, ¿no? Por eso leímos este textito de Cardini y Balsania, ¿no? Y este proyecto pues trata de, no de hacer efectiva una idea del medievo, que era la de la República Cristiana. Esa, yo creo que Carlos V ya está muy lejos de eso, ¿no? Carlos V no es Carlomagno, o sea, tratando de unificar Europa. Carlos V se da cuenta que más bien pues hay que ser unidos en la diversidad, ¿no? O sea, él mismo, ¿no? Ni siquiera es, podemos decirlo así, ni siquiera es castellano o español, haber nacido en la península ibérica, ¿no? Es, es hijo de, una duquesa borgoñona, o sea, de lo que hoy sería los Países Bajos, y un príncipe alemán, o sea, nada que ver con España, ¿no? Pero adopta las costumbres, pues, de la península y se da cuenta que pues, tiene que gobernar así, ¿no? Unidos en la diversidad, ¿no? Alguien en su ensayo había puesto, ¿no? Que es un monarca absolutista que hace lo que se le da su gana. Híjole, yo creo que a muchos les puede aplicar, ¿no? Ahí está Luis XV diciendo, ¿no? El Estado soy yo, ese sí es un monarca absoluto, ¿no? Ese se pasa por encima a todo el mundo. Carlos V, a pesar de ser un monarca sobre tantos territorios, no es un monarca absoluto. Está sujeto a un sistema, y de hecho es uno de los grandes problemas que hemos heredado. Está sujeto a regímenes específicos de cada uno de los reinos que tiene. Entonces, la autoridad que tiene en Castilla no es la misma autoridad que tiene, por ejemplo, en el Sacro Imperio, y no es la misma autoridad que tiene en Aragón, y así en cada uno de ellos. Es una cosa que heredamos nosotros, ¿no? Las diferentes jurisdicciones sobre las cuales tiene que gobernar el que gobierna, el que sea, ¿no? Ahora tenemos repúblicas, ¿no? De hecho, alguien me ponía, ¿no? En otro texto, que porque la idea era como conseguir mano de obra barata. Bueno, mano de obra barata es un concepto del siglo XIX. O sea, Carlos V ni siquiera piensa en la mano de obra barata. O sea, más bien, ahí los encomenderos, o sea, los que sí son los explotadores, pues abusaron más bien de que había gente disponible para trabajar y no hicieron cualquier barbaridad. Y luego es al final del reinado de Carlos V, que se promulga una cosa que creo que aparece en uno de los textos, ¿no? Las llamadas leyes nuevas, que son literal una serie de decretos
del rey, ¿no? Bueno, acá de Carlos V, em, donde indican cómo debe, quiénes son los indios americanos, ¿no? O sea, es decir, quiénes son ante el sujeto español, o sea, ante el sujeto, o sea, ante el derecho español, perdón. ¿Qué tipo de sujeto son ante el derecho español, ¿no? Son uno entre iguales, ¿no? Em, pero además tiene una protección específica de la corona. Los indígenas desde ese momento, las leyes nuevas son de 1550 o 52, eh, desde ese momento adquieren un carácter son sujetos especiales del derecho español, porque están protegidos por la corona. De hecho, eso hace que desde entonces, bueno, no, desde ahí hasta el siglo XIX, ¿no? Ellos se cuecen por aparte, ellos tienen sus propias reglas, sus propias normas, ¿no? Y tienen una relación especial, de hecho, con el poder. Uno de los grandes problemas que le pasa digamos, a los pueblos indígenas con el surgimiento de las repúblicas americanas, y eso es un problema ya nuestro, es que se acaba su relación especial con el poder, ¿no? Porque ya no son sujetos especiales de la corona, porque no hay corona, ¿no? Y las nuevas repúblicas, pues no les dan derechos especiales, al contrario, los tratan de homologar y que todos los grupos indígenas se conviertan en una y la misma cosa que el Estado-Nación, ¿no? Se integran al Estado-Nación. Y ellos durante muchos años, bueno, o sea, al menos desde la presidencia de los españoles, o sea, llevan como 300 años diciéndoles, ustedes son sujetos especiales de derecho, ustedes se cuecen por aparte, ustedes tienen sus propios tribunales, ustedes tienen sus propias leyes que se pueden aplicar mientras respetan una serie de principios que corresponden a la corona, ¿no? Entonces, vean lo fuerte que es esto, ¿eh? O sea, de hecho, gran parte del drama indígena en América Latina tiene que ver con este choque, no tanto con la presencia de los españoles en el pasado, o sea, no tanto, digo, que me perdone el señor presidente, con que si les piden disculpas o no, sino con que tuvieron un régimen separado, independiente, ¿no? Sus propios tribunales, y luego un día les dijeron que eso ya no valía y que entonces ahora se tenía que integrar a algo que ellos quién sabe qué eran, ¿no? Digamos, las comunidades indígenas que se mantuvieron así aisladas, ¿no? Hubo otros que se mezclaron, eso es cierto, ¿no? El mestizaje en América es un fenómeno muy peculiar, ¿no? De hecho, no se repitió en ningún otro lugar. Hoy que vamos a ver colonialismo y pensamiento postcolonial, hay que decirlo, el mestizaje que se da en América no se repite en ningún otro lugar del mundo, no se repite en África, no se repite en Asia, incluso no se repite en América del Norte, ¿no? Los ingleses cuando tomaron eh, esos territorios que hoy son, ¿no? Estados Unidos, en principio no buscaron nunca el mestizaje y no lo promovieron y es más lo prohibieron, o sea, estaba prohibido por ley, ¿no? Los matrimonios interraciales, ¿no? La idea de raza es de ellos, no es tanto latinoamericana. Eh, los matrimonios interraciales estaban prohibidos. Acá, desde el principio, los matrimonios interraciales estaban permitidos, ¿no? Porque se entiende que son personas, ¿no? Y si tú te quieres casar con la ella o con el que ya vivía aquí, pues te casas y ya, ¿no? Y tienen hijos y los hijos tienen los mismos, tienen derechos, ¿no? Como ciudadanos, eso sí, ya de la corona española, ya no son independientes como los indígenas, ¿no? Ahora, profesor, ¿pero por qué hay tantas broncas? Bueno, alguien ponía, ¿no? Bueno, pero seguramente porque fueron bien malos administradores a los españoles, les va mal. Pues más o menos. Em, Hay un cambio, digamos, hasta justo Carlos V inicia, ¿no? Lo que podemos considerar que es el Imperio Español y hasta finales del siglo, bueno, principios del siglo XVIII, o sea, hasta principios del 1700, ¿no? Con la muerte del último heredero de los Habsburgo, o sea, de la misma casa que Carlos V, con la muerte de Carlos II, se acaba una manera de hacer las cosas en España, que es esta, la que vimos, ¿no? La de, pues, gobernar uno entre iguales, que cada quien tenga su propio régimen, ¿no? Separado, ¿no? Y todos, o sea, lo único que los unifica, digamos, es la figura del monarca. Todo el siglo XVIII, o sea, todo el siglo del 1700, es la pelea por reformar el sistema. Y el reformar el sistema es implantar el sistema liberal. Ojo, fíjense, el sistema liberal, los primeros en implementarlo son estos españoles nuevos, ¿no? Afrancesados, les decían. Porque las Unidas francesas, la casa que llegó a gobernar después de los Habsburgo, los Borbón, son eso, ¿no? Son la misma casa que gobernaban en Francia. Los herederos, de hecho, de Luis XV. Que buscan centralizar el poder, desaparecer los regímenes separados para cada reino y para cada población, y es un dolor de cabeza, y ahí es donde se truena todo, ¿no? Conforme
la implementación de las llamadas reformas borbónicas, pues son impuestas por los borbones, avanza tanto en España como en América. Eso va tronando el sistema, porque entonces empiezan a surgir inconformidades, ¿no? Los que tienen privilegios los pierden, ¿no? Eh, los que tienen, por ejemplo, los criollos durante, digamos, el periodo de los Habsburgo se mezclan muy bien con los peninsulares en la repartición de cargos, no hay tanto problema ahí, ¿no? O sea, de hecho tenemos virreyes que nacieron en América y que fueron virreyes en México, en Perú, y luego fueron virreyes en Navarra, o sea, es decir, hay una idea de que son una y la misma cosa y se pueden ir intercambiando. A partir de la llegada de los Borbones, se desaparece la idea de que los españoles americanos, ¿no? Alguien lo citaba bien en su texto, podían acceder a estos cargos. Es a partir de ahí donde viene el corte, ¿no? Porque para ellos es como de, bueno, pues sí, pero los de la península son los que son más españoles y los que están en América son menos españoles. La división la hacen a partir de ahí. Y a partir es donde truena, digamos, el asunto, ¿no? Por eso el contraste con la lectura esta de civilización y barbarie, porque lo que quería que notaran es cómo pasamos de una cosa, ¿no? Que se veía muy bien, ¿no? Además en el papel, a una cosa que es como caótica, ¿no? Y es caótica en muchas formas. Digo, Brading cita a algunos historiadores y cronistas del mismo siglo XIX en América Latina, ¿no? Algunos políticos inclusive, ¿no? Que se sorprenden de cómo está hecho esto un caos, ¿no? Es interesante pensar que qué bueno que Darwin, que andaba eh, Darwin andaba en esta misión de exploración con la cual descubre, bueno, le avanza a la sociedad sobre la evolución, pasó por Sudamérica y en realidad tiene muy pocos registros, digamos, de la situación política y social, porque es tan caótica que mejor Darwin no se mete, mejor se pone a estudiar a los pájaros. Bueno, y gracias a que estudia a los pinzones de las Islas Galápagos, ¿no? Es unas islas frente a Ecuador, es que después desarrollar su teoría de la evolución. Bueno, así de caótico empieza esto, porque digamos, el caos es cierto, ¿no? Para quien lo puso en su ensayo, no comienza no empieza con la independencia de las repúblicas americanas, sino empieza con este cambio de modelo que no termina por suceder bien, ¿no? Entre el gobierno de los Habsburgo y el de los Borbones. Los Borbones todo el tiempo dicen que los Habsburgo en realidad fueron muy irresponsables, ¿no? Administrando estas colonias de las cuales pueden explotar lo que ustedes quieran, ¿no? Pero en realidad, porque la de los Habsburgo es que estas no son colonias, son reinos separados, es otro reino, ¿no? O sea, de hecho, llamarte virreinato solo reafirma la idea de que eres un reino separado al reino de Castilla. Muchos de los próceres de la independencia de origen parten de esta idea, ¿no? Nos podemos independizar porque somos un reino separado del reino de Castilla, bueno, el reino de España, ¿no? Entonces, compartíamos nada más al mismo rey, eso es una idea de los Habsburgo, compartimos al mismo rey, los reyes se los llevó Napoleón, bueno, pues ¿qué creen? Entonces ya que cada quien se rasque con sus uñas, ¿no? Este, bueno, eh, digamos eso. A ver, ¿alguien, alguna duda de los textos que leyeron? ¿Quiere aprovechar, ¿no? De una vez? Por ahora no, pero siento que sí fueron obviamente de forma cronológica, ¿no? Conforme uno iba leyendo ya después iba, ¿no? Y ahora en México pasó esto. Y ya se iba eh, ya relacionando porque de hecho yo tenía duda, dije, bueno, entonces voy a leer primero este, pero dije, no, no concuerda, entonces ya al momento de empezarlos a leer cronológicamente, ya primero pasó esto y ya luego empieza a contar lo que sucedió en México. Sí, creo que eso le va dando más sentido, ¿no? Darle una lectura cronológica. De otra manera, sí es como enredado, ¿no? Porque te aparecen personajes y nombres que no entiendes por qué están ahí y luego ya adquieren sentido. Bueno, igual cualquier cosa, si alguien siente que lo que leyó no es precisamente lo que acabo de decir y tiene algunas otras dudas, siempre me pueden escribir para preguntarme y ya para eso está uno aquí. Bueno, ahora sí vamos a la actividad del día de hoy, ¿verdad? Porque si no, yo estoy hablando del pasado, literal del pasado de la clase pasada y del pasado muy pasado. Eh, bueno, ya saben, ¿no? Ya está la lectura desde el lunes, ¿no? Eh, de, no, dice lectura de clase 17 de marzo. Es un texto de Aníbal Quijano, que es un politólogo
argentino o colombiano, no me acuerdo de dónde es Quijano. Bueno, pero nos plantea una idea de sobre el colonialismo y el decolonialismo en América Latina. Como otras veces digo esto, hasta que me demuestren lo contrario, no, hasta que veamos que no sea útil quizá. Tómense, son 11:43, ¿no? Tómense 15 minutos si quieren para hacer la lectura. Pues que ya leyeron, pues aprovechen, ¿no? Y den una segunda pasada. Y si son 11:44 y 11:59 regresamos para entrar así, a entrarle al tema del día. ¿Sale? Sí. Bien. A ver, dámelo. No puedo. Agua, agua. Pero dejamos la bolsa y la caja, ¿no? Por si cualquier cosa. Mira. Pues a ver, pruébalo. No sé si cae. Es que no podía porque estaban allí. Más chonguitos para ver que sí sea esta cosa. Y no sea otra cosa. Qué triste. Se supone que este es el original. Pues no sé original, pero. No tienes nada con esto de importante. Así que digas original. Es esta cosa que es marca BIM. ¿Marca qué? BIM. ¿Qué es eso? No tengo idea. No, creo que es esta cosa. ¿Pero estás segura que si es blanco es no carga? Mira, esta que prende. Ni siquiera prende. Es que, pero es que no le muevas, o sea, si no es no le muevas por el cable. Lo voy a desconectar. Es que veo que está siempre así como. Pues sí, porque no se desconecta fácil. Pero si no es el cable, o sea, si es el cable. Puede ser todo, pero eso te decía que hay que ver primero que lo chequen.
nosotros la llevamos a ver qué nos Ujú. dice. Deja desconectar esto. Que si no, luego. Y aquí lo dejo, ¿no? Ujú. Me voy a apurar. Ajá, y no sabes qué va a hacer, va a poner la cara. Si no, no se va a coser. Voy a bañar al gordo. Lo enseñó. No, no, no. Ay, papacito. Ay, papacito. No, no, no.
voy a bañar. Ya, mi amor. Bueno, vamos de vuelta. A ver, estaba creo que un poquito más larguito, ¿no? Pero es una conferencia, según yo, se leen más rápido que otras cosas. A ver, cuéntenme, ¿qué leyeron primero?
Pues básicamente el principio trata de cómo el por qué precisamente surge pues América Latina y que anteriormente no era en sí América, porque en cierta parte pues, ni España ni Europa llegaban, bueno, no existía Maya. Entonces en este caso él también trata temas sociales, como a lo mejor la sociedad ha llegado a trascender durante pues el tiempo que empezó a surgir América Latina. Ok, esa es una buena. Em, pues básicamente, eh, uno de los propósitos del texto de Aníbal Quijano, ¿no? Es presentarnos esta visión de dónde viene esto que se llama la colonialidad del poder, ¿no? O sea, es decir, cómo es que llegamos, ¿no? A la idea de eh, que haya que haya un grupo de sociedades que se puedan asumir como superiores, ¿no? Y con eso es con lo que comienza Quijano, a, a el resto de las otras, ¿no? Y eso justificó relaciones de poder durante muchos siglos, o sea, eso no es nuevo, al contrario, eso no es bastante viejo. Bien, ver los demás, ¿qué más leyeron? Bueno, esta parte que menciona de cómo toda la historia de América Latina está permeada por el colonialismo, como, y lo digo un poquito también al texto de la tarea, donde mencionan que Dios les da permiso para poder llegar a otras con el intercambio o la religión, con el intercambio de meter la religión a todas estas tierras que van explorando y que automáticamente se convierten en dueños de ellas. Entonces lo ligo mucho a esta parte y bueno, nos menciona ahí dos características básicas para poder realizar este colonialismo, que uno es el racismo, que era esta parte que nos comentaba, cómo se asumen como una raza superior, y segundo, como siempre históricamente hay esta pugna por ver quién es el dueño del poder, quién tiene pues sí, la mayor posibilidad de conquistar otros pueblos, y esto se suma o se liga a la explotación capitalista, que es cómo va evolucionando la explotación, cómo comienza con el esclavismo y conforme va avanzando la historia se van incorporando otros sistemas de explotación para toda la gente de las clases populares ante una plutocracia o una clase privilegiada que va explotando todo lo que ve a su paso, como puede ser la naturaleza, el agua, el aire, etcétera. Como para mí eso es lo que representa este texto, ¿no? Cómo va evolucionando la explotación a lo largo de la historia de América Latina. Ok, bien Ricardo. Un buen resumen, ¿no? Creo que ahí están las dos ideas centrales. De hecho, al inicio del texto dice, ¿no? Permítanme presentar dos ideas, ¿no? Una es tal cual lo que dijiste, ¿no? El asunto racial. Y segundo es el asunto del, de la explotación en términos, digamos, la explotación económica, ¿no? Y que para Quijano, en realidad, ahí está el centro de la colonialidad de América y luego, entonces, para dar el siguiente paso, que es librarnos de estas relaciones de colonialidad, pues hay que romper con estos dos principios. Bien, a ver quién más. Pues bueno, creo que también habla sobre un poco sobre la modernidad, de cómo se va dando poco a poco en diferentes ciclos, que lo podemos ver con las derrotas, las especies que van como cambiando y cómo van evolucionando en el sentido de tener las dificultades que ellos anteriormente pues pasaban, y cómo va llamando la colonia de la modernidad y pues se ha visto como en diferentes aspectos, ¿no? Creo yo. Bien, Jasmine, a ver,
ese es un elemento ahí clave, ¿no? Yo tengo la impresión de que Quijano da por supuesto que como si la modernidad fuese un proyecto que existe incluso previo eh, a la llegada de los españoles a América, ¿no? O sea, como si eso es algo que ya está ahí, ¿no? Y que es parte de... no, o sea, es decir, eh, yo al menos, ¿no? Podría argumentar que es un hecho simultáneo, o sea, el desarrollo del proyecto de la modernidad es simultáneo a la llegada de los españoles a América, ¿no? Entre muchas otras cosas. Ahora, ¿por qué digo que es simultáneo? No solo porque pasa al mismo tiempo temporalmente, sino digamos, la gesta en el sentido, digamos, medieval, ¿no? Una gesta no es este hecho épico, ¿no? De la conquista, coincide con la gesta de la gestación, ¿no? De la modernidad, casi como si fueran de la mano. Es una de las críticas que yo leí del texto de Quijano, es eso, ¿no? Es cierto que la modernidad, ¿no? Justifica después, ¿no? sobre todo a partir del siglo XIX, un montón de estas barbaridades, pero lo que sucede antes del 19 parecería, o sea, es que parecería que el mundo solo inicia a partir de las categorías de análisis del siglo XIX, y eso es uno de los problemas más grandes, ¿no? Como hace rato les decía, ¿no? Quien decía en su texto que lo que buscaban era mano de obra barata. Bueno, pues eso a lo mejor en el siglo XIX sí, ¿no? O sea, el imperialismo, por ejemplo, británico del siglo XIX tiene ese propósito, ¿no? Mano de obra barata y mercados para llevar sus mercancías. Eso sí, en la lógica del capitalismo más salvaje, si se quiere. Acá la empresa es esto que dijo Ricardo. Hay muchas formas de leer esto, ¿no? Hay un texto que pudimos haber leído, ¿no? Lo que pasa es que me pareció que era mucho más cerrado que los que ya estamos leyendo. La idea de América, que básicamente es una narración sobre qué es lo que pensó Cortés que hizo, ¿no? Digo, Cortés, perdón, Colón. O sea, Colón sintió que, ¿qué hizo? Llegó a... O sea, tenemos, ¿no? Estas dos tradiciones. Una, que Colón soñó que había llegado al otro extremo del mundo, a Asia, ¿no? Navegando por el Atlántico, o Colón entendió que había descubierto algo nuevo. Bueno, es un libro que trata, pues no hace una reflexión sobre eso, en realidad nos presenta como los documentos que hay, ¿no? La idea de América, de Eduardo Gorman, es un texto publicado por el Fondo de Cultura Económica, pues si lo quieren conseguir, ¿no? Está ahí, si no, se los pongo al rato en la referencia. Pues quién sabe, ¿no? Lo que podemos saber es que al parecer Colón estuvo muy empeñado en creer que había llegado hasta Asia, y al final, solo hasta el final de sus días, comenzó a sentir que no era Asia la costa que había tocado, las costas que había tocado, sino alguna otra cosa que él tampoco se imaginó que era, ¿no? Los que vinieron después de Colón tuvieron un poco de mejor idea de lo que había ahí. O sea, esto era una otra cosa. O sea, digamos, entre que Colón llega a América en el 92 y Cortés desembarca en lo que hoy es Veracruz en 1519, o sea, en esos 27 años, ¿no? Hay una transformación completa de entender que esto es otra cosa, ¿no? Y además, otra cosa, sí tiene riquezas, pero por eso les decía yo, o sea, por eso regresamos al asunto de distinguir ambas cosas. Durante el gobierno de los Habsburgo hay una noción más cercana a esto, a la de extender la cristiandad. Es una noción, esa sí se quiere, es una noción más medieval, ¿no? Extender la cristiandad, eso tiene un propósito ese por sí mismo, no necesita una justificación material, es decir, no necesita eso ir aparejado al descubrimiento de minas y a la implantación de grandes extensiones de tierra. Eso es una consecuencia de, ¿no? Desde el gobierno de los Borbones en el siglo XVIII sí hay una noción de esto que incluso dice Ricardo con muchas, ¿no? Con mucha crudeza, ¿no? Hay un asunto de explotación tal cual, ¿no? De hecho, esa es la gran queja de los Borbones hacia el gobierno de los Habsburgo. Ellos no supieron explotar las colonias.
¿no? Ahí hay un problema, ¿no? Esto, o sea, literal es como de, pues es que estaban, ¿no? Era una cosa tan burocrática, tan enredada, que ellos por eso no supieron administrar la colonia. Fíjense que, ¿no? Hay una noción, es así de los Borbones, ¿no? Eh, si las minas de plata y oro en América y Perú, en México y Perú pueden producir, no sé, tantos quintales al año, pues podrían producir 10 veces más para la corona, ¿no? Ahí sí hay una noción de hacer eficiente la explotación. Eh, Está muy terrible porque las ideas de los Borbones, digo, no pasan de manera automática, pero pasan, digamos, hay una hay una traslación de las nociones, digamos, de esto de lo que quieren hacer los Borbones a las repúblicas americanas y en especial al, a los liberales del siglo XIX en América Latina, no solo en México, ¿no? Mejorar la explotación de estas tierras, que eso sí es lo que dice Ricardo, ¿no? Explotación en el sentido capitalista del asunto, ¿no? Que no hay en la etapa primera. ¿No? A ver, esa explotación coincide con uno de los supuestos del proyecto de la modernidad, ¿no? La transformación de la naturaleza, así como lo estaba diciendo Sarto Ricardo, ¿no? En un bien útil para el hombre. Eso sí es la modernidad tal cual, ¿no? Eso es Francis Bacon, en, ¿no? En uno de los textos más clásicos que dan origen a la modernidad, ¿no? En el Novum Organum, creo que es ese texto donde él se plantea cómo, ¿no? Desde ahora, de este enfoque más moderno, para oponerse a lo medieval, decir, vamos a hacer las cosas así, no vamos a transformar. Hoy la humanidad, dice Bacon, hoy la humanidad tiene la oportunidad de, con el desarrollo de la ciencia, transformar a la realidad y ponerla a los pies del hombre, ¿no? Bueno, pues básicamente es lo que nos dijo Ricardo, ¿no? Es, ¿no? Someter a la naturaleza a los designios del hombre y además en el sentido capitalista además someterla en el sentido económico, ¿no? Bueno, pero eso es, digamos, modernidad, ¿no? Que se va construyendo. El proyecto moderno se construye en paralelo a lo que pasa en América y luego es que, de hecho, justo desde el inicio de la administración de los monarcas borbones, es que las primeras ideas, digamos, o la materialización del proyecto de la modernidad comienza a aplicarse en América. Y es en esta crisis, digamos, en la que surgen los movimientos de independencia. Pero bien, buen comentario. A ver, ¿alguien más? Solo leyeron ellos tres. A ver, para ver que estén despiertos. Luis, ¿tú qué viste en la lectura? ¿Puedo hacer un comentario? Por favor. Bueno, es que no me queda muy bien claro habla sobre los filósofos que tuvieron como un punto de vista importante en esta historia, pero, o sea, no me queda como muy claro esto, porque dice que los latinoamericanos desde el principio pues fueron como los fines de la Segunda Guerra Mundial, entonces no me queda así como que tan claro esa parte. A ver, ¿te acuerdas dónde estás? Estoy justo buscando el texto que estás buscando. Pues, ¿tienes la página específica nomás para saber? O sea, más o menos... sí. No, déjenlo buscar tantito. Deme 10 minutos, profe, por buscar esto. Espérense, que además no voy a Creo que son en las últimas. Que habla sobre la revolución industrial y todo eso del mundo. El periodo histórico en el cual estamos es un periodo histórico que tiene significado, bla, 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 revolución industrial. Bueno, a ver, vamos si quieren a ver, a desmenuzar el texto de Quijano, ¿no? Bueno, ya hicieron, ¿no?, sus compañeros bien una buena reflexión de cuál es el punto de partida, ¿no? El punto de partida es una idea de colonialidad que asocia tanto la diferencia racial como la explotación del capital. Bueno, la explotación capitalista, que no es la explotación del capital.
en el contexto de la modernidad, ¿no? Esos tres elementos son los que identifican, digamos, eh, a lo que Quijano llama la colonialidad del poder, ¿no? Eso ha justificado que, fíjense, tanto en otros países hacia América Latina gestan relaciones de dominación, ¿no? Como al interior de las propias sociedades latinoamericanas existan relaciones de dominación entre unos y otros. Luego, la segunda parte del texto de Quijano tiene que ver con, digamos, porque eso, digamos, sería la justificación hasta histórica, si se quiere, ¿no? De por qué estamos donde estamos. Luego tiene que ver con en qué momento estamos, ¿no? En la introducción que hace se lleva hoja y media para, ¿no? Yo siento que es un poco más enredado para eso. Para decir que que estamos en un momento crítico, ¿no? De la historia de la humanidad, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Tenemos una crisis ambiental, ¿no? Que es una de las que medio se alcanza a leer al principio con lo que, o sea, es lo que trata de decir Quijano al inicio, ¿no? Pero una crisis ambiental que tiene como consecuencia una crisis en otros ámbitos, ¿no? La degradación del ambiente no solo es la degradación del ambiente, la degradación del ambiente también es la desaparición de las formas de subsistencia de un número importante de personas y eso, ¿no? Es una crisis social que después refleja en otras cosas, ¿no? Lo que dice Quijano es, en este momento de la historia de la humanidad, ¿no? Donde hemos pasado ya por uno, esto que llamamos la revolución industrial, ¿no? Que es un proceso más bien, es un proceso de origen técnico, ¿no? Pero que ha ido transformando la forma en la que las sociedades se ven a sí mismas. Algunos historiadores de estos que hacen, ¿no? Historia digamos, de larga duración, señalan que hay una la revolución industrial solo es equiparable a otra revolución en la historia de la humanidad, ¿no? Así como humanidad, y es la revolución agrícola. La revolución agrícola es básicamente la que dio origen a la civilización, ¿no? O sea, es decir, eso que sucedió más o menos entre hace 10.000 y 6.000 años en el planeta, no solo pasó en algunas regiones, en diferentes lugares, ¿no? Donde los seres humanos aprendieron a cultivar la tierra y eso es el gran, pues, o sea, ese fue la gran revolución. De hecho, hay otros que dicen, sin revolución agrícola, pues no existiríamos ninguno de nosotros, porque pues no habría nada, ¿no? Seguiríamos siendo, hay unas bandas de nómadas, ¿no? Corriendo de un lugar a otro sin establecernos, ¿no? Las sociedades agrícolas surgieron ahí, ¿no? Entre el 10.000 y el 6.000, entre hace 10.000 y 6.000 años. Al final de la última era glaciar. Bueno, la revolución industrial es más o menos eso, es una transformación por completo de la forma en la que las personas se perciben, en que las sociedades se integran, ¿no? Es un asunto técnico de origen, ¿no? Pues claro, es la aparición de la máquina de vapor y luego básicamente la confirmación de una cosa que Bacon había dicho, que ya les dije yo, ¿no? Podemos transformar a la naturaleza, ¿no? Y hacerla y ponerla a nuestros pies. Eso es el ideario, digamos, moderno para esto, ¿no? La máquina de vapor, la revolución industrial lo hace posible, ¿no? Se generan todas las técnicas necesarias para lograrlo. Ahora, una cosa que Quijano creo que no tiene ni presente, ¿no? Es que, que la revolución industrial ha sucedido en oleadas, ¿no? O en etapas, ¿no? O hemos tenido varias revoluciones industriales y hoy vivimos la cuarta revolución industrial, que conste que no tiene nada que ver con la cuarta transformación. Espérenme. Y esa cuarta revolución industrial es uno de los procesos más complejos desde nuestra perspectiva, ¿no? Porque asume que no como en la primera que pues, hablábamos solo de la transformación técnica, ¿no? Sino la cuarta revolución industrial asume que todos nos podemos reducir a nuestra, bueno, todos los objetos de la realidad son solo mediaciones de la tecnología.
O sea, ustedes son solo una mediación entre el aparato físico por ejemplo, el teléfono, y su interacción en redes sociales, ¿no? Ustedes podrían reducirse solo a eso, ¿no? Porque eso significa, no, o sea, no solo su presencia en redes y eso, que se me da la parte romántica, sino en términos de capital, ¿no? Porque esto lo que hace, o sea, al momento de que yo interactúo con esta cosa, ¿no? Y me escribo con alguien y compro cosas y abro páginas y veo fotos y les doy like, eh, me genero una personalidad que es por completo capitalizable en el sentido más eh, absoluto de la palabra, es decir, ¿no? Las compañías me generan un perfil que venden, ¿no? Y que entonces se vuelve esto el instrumento de la explotación del siglo XXI, si lo quieren decir así, ¿no? Creo que don Aníbal no está pensando en eso, pero hay que decirlo porque eso sí en eso estamos viviendo, ¿no? Más bien, don Aníbal pareciera que siempre vuelve al asunto de y ese es uno de los grandes, es una de las características del pensamiento postcolonial en América Latina. Eh, Ahí, cuando está hablando de este asunto de la revolución industrial, hace una referencia, ¿no? Al mundo maya y entonces él dice, ¿no? Por ejemplo, los mayas, o sea, como qué necesidad teníamos del cambio, ¿no? Si los mayas ya tenían un calendario casi tan exacto como el nuestro, eh, que pues, hay una diferencia de milésimas de segundo. Bueno, pues es probable, ¿no? Digo, o sea, no sé, pues no soy experto no soy experto en el calendario maya, pero no lo dudaría. A ver, hay una visión del pensamiento postcolonial en América Latina que, uno, afirma estos dos primeros elementos, ¿no? La raza es un problema, ¿no? O sea, o no la raza, la racialización, dice Quijano, ¿no? O sea, medir todo en términos de raza. Entonces, claro, el blanco, pues además está hecho con esta lectura, ¿no? El blanco es el que ejerce relaciones de poder sobre el resto, ¿no? Eh, y tiene una connotación también fundamentada en el marxismo más clásico, ¿no? Hay una relación de dominación, además, que se expresa sobre todo en términos económicos, ¿no? Ahí es donde esa es la relación que importa, ¿no? Porque la dominación económica es la que permite la dominación de las otras cosas. Eso justifica eh, esto que algunos de ustedes afirman, ¿no? Que en realidad, por ejemplo, ¿no? O sea, por eso Quijano puede hacer eh, esta analogía medio anacrónica. Anacrónica es lo que no corresponde a su tiempo. Entre la dominación económica como la conocemos, ¿no? En el sistema capitalista y la expansión del cristianismo en América, ¿no? O sea, como si fueran más o menos lo mismo. Claro, porque para los estudios marxistas lo que importa es digamos, el mundo material y entonces las ideas solo son un reflejo del mundo material, ¿no? O sea, es decir, el cristianismo solo es un reflejo o sea, solo es un tipo de relación de dominación, ¿no? Hoy los posmodernos dirán, es una metanarrativa, ¿no? Que se puede asociar, ¿no? Cristianismo con alguna otra forma de dominación. Y, digamos, buena parte del pensamiento postcolonial latinoamericano tiene que ver con denunciar estas relaciones, ¿no? De dominación y sobre todo la verdad es que eso sí es una crítica siempre, ¿no? Y de la que tendríamos que salir de algún modo, ¿no? La crítica parece estar siempre armada, o sea, la crítica del postcolonialismo hacia un pasado que pudo ser mejor, ¿no? Ahora, ¿qué tan diferente es eso a el texto que leímos de estos italianos, ¿no? De Cardini y Balsania, ¿no? O sea, ellos mismos lo dicen, ¿no? Nosotros queremos hacer una historia de el sí pero no, ¿no? O sea, sí pasó esto, pero pudo haber pasado otra cosa, ¿no? De hecho, el capítulo que ustedes leyeron justo habla de esto, ¿no? O sea, estas experiencias de lo que pudo haber sido pero no fue, es un asunto que se repite en otras latitudes, ¿no? Acá en América Latina nos encanta hacerlo para
decir esto. O sea, esto, por ejemplo, o sea, es decir, la visión del presidente y sobre todo de su esposa, la que lo está impulsando, ¿no? De esta idea de los pedir perdones, ¿no? Es esto, es regresar a ese momento de la historia y decir, es que pudo haber sido mejor, ¿no? Si no hubiera sido, no, o sea, literal, ahí hay una noción siempre de, si no hubiera sido por la presencia de los españoles, esto hubiera sido otra cosa, ¿no? Hay muchas lecturas, así, medio anacrónicas en el sentido de, sí, pero probablemente muchas otras cosas no hubiéramos sido tan bien, ¿no? O sea, es decir, claro, pues a lo mejor no hubiera habido esas relaciones de dominación, hubiera habido otras, ¿no? Las propias seguramente de las sociedades, prehispánicas, ¿no? Digo, o sea, no inventemos, ¿no? El asunto de la raza, dice Aníbal, surge con la llegada de los españoles. En realidad, ahí creo que don Aníbal es medio tendencioso, ¿no? El concepto de raza, fíjense, no aparece digamos, como concepto, no aparece sino hasta el siglo XVIII, o sea, otra vez, ¿no? En plena ilustración, y justo para referirse a esto, ¿no? Además, raza de origen es un concepto que se refiere a las diferentes culturas, ¿no? Y adquirirá esta noción que tiene en Quijano y en otros poscoloniales solo hasta finales del siglo XIX, ¿no? Cuando se identifica raza con el color de piel, ¿no? Porque raza, o sea, por ejemplo, podemos hablar de la raza mexicana y entonces no importaba si uno era español americano, ¿no? Como dice la lectura, ¿no? Bueno, criollos o mestizos o indígenas, todos pertenecían a la raza ¿no? Mexicana, ¿no? Se vuelve después un asunto racial con el color de piel, es una cosa que surge a finales del siglo XIX, ¿no? Cuando se trata de hacer un estudio más científico de qué son las razas, y entonces las razas se ven un asunto del color de la piel, ¿no? Entonces, bueno, ahora ahí sí podemos decir, ¿no? Los blancos son una raza, los negros y luego los indios en América. Es un discurso que la verdad es que hace mucho tiempo que la ciencia ha tirado por la borda, ¿no? El color de la piel no quiere decir nada, es que el color de la piel, ¿no? O sea, es decir, sí yo tengo la piel más oscura o más clara que alguien seguro, pero pues eso no significa nada, ¿no? O sea, no tiene eso no implica ninguna propiedad específica que afecte al intelecto, ¿no? Que es algo que, o sea, digamos, ¿no? Digamos, de Hitler para atrás, pues sí se usa, ¿no? Decir, bueno, pues no, los blancos eran más listos, estos debían dominar el mundo y los no blancos, pues no. O sea, es algo que ha ido desapareciendo. El problema es que estas categorías brincaron a los estudios postcoloniales, ¿no? Y se han vuelto el centro de la discusión, ¿no? Ahora, ¿de dónde vienen los estudios postcoloniales, no? Esto está muy interesante porque cuando uno los lee, ¿no? O sea, uno lee el texto de Aníbal Quijano y pareciera que es que los estudios postcoloniales deben ser una creación latinoamericana, ¿no? Pues qué otra región del mundo tuvo una experiencia como la nuestra, ¿no? 300 años de dominación, explotación del diverso tipo, ¿no? Y luego 200 años hasta ahora, ¿no? De un no saber cómo estar en este sistema capitalista y tal. Pero a ver, ¿ustedes qué creen? ¿Los estudios postcoloniales son una creación de los académicos latinoamericanos o creen que tienen otro origen? Pues yo digo que tienen otro tipo de origen, ¿no? Bueno, es lo que yo pienso. A ver, Carla cree que puede ser que vengan de fuera. Pero los demás, ¿qué piensan? ¿Creen que es una construcción nuestra? ¿Que es una construcción de fuera? O sea, a ver, lean los contenidos. De verdad que el doctor Quijano es, digo, lo respeto, pues es un intelectual serio. No coincido con él en muchas cosas, es otra cosa, pero es un intelectual serio, ¿no? Así como uno lo lee, parecería que hasta hicieron el pensamiento postcolonial pensando en América Latina. Pero ¿creen que es una construcción latinoamericana o creen que tenga raíces en otras cosas? Yo considero que sí es una posición latinoamericana, porque, y me parece muy interesante y me parece muy acertada, porque
recordando todas estas situaciones que pasaron, no podríamos entender lo que está sucediendo ahora, que además también habría que resaltarlo, es muy parecido. O sea, pareciera que estamos hablando de una cuestión de racismo que pasó hace 300 años, hace 500 años, y pareciera que está muy lejana, pero en el día a día es totalmente vigente, ¿no? Se sigue viviendo tal vez de otra forma, pero no podríamos entender este racismo que tenemos actualmente en México, en este momento un desprecio hacia las comunidades indígenas, hacia el color de piel, si no fuera por todo esto que ya es una herencia cultural que traemos desde hace muchos años. O por ejemplo esta cuestión de ceder todas las riquezas hacia los extranjeros y toda esta parte del colonialismo en América Latina, tal vez se pudiera analizar y ver muy lejano cuando, por ejemplo, hoy en día se siguen cediendo, por ejemplo, las concesiones de la industria eléctrica a empresas españolas o empresas o las mineras canadienses, etcétera, se sigue cediendo la explotación de las riquezas que hay en América Latina. Entonces, creo que sí es un análisis desde América Latina y me parece además muy interesante por esa cuestión que sigue vigente, ¿no? Y se ha transformado conforme el tiempo, pero en esencia sigue siendo la misma. Ok, Ricardo, muchas gracias. A ver, ¿alguien más? ¿Qué piensan? ¿Quién está de acuerdo con Carla y quién está de acuerdo con Ricardo? Los demás no están, no opinan, ya se durmieron, están desayunando. De acuerdo con Ricardo. Ok, Jazmín está con Ricardo, bien. Los demás, por ejemplo, Juan, Karina, Arlet, Fabián. Bueno, quién sabe quién. A ver, vamos a decir esto, y esto tiene una lectura para hacer esto, ¿no? Para que vean que no nomás luego me saco yo las cosas de la manga, ¿no? A ver, el origen de los estudios postcoloniales no es América Latina, aunque uno pensaría, ¿no? O sea, se los digo porque uno lee a los autores latinoamericanos, han desarrollado una vertiente específica del postcolonialismo. O sea, lo que quiero decir es que no surge aquí, ¿no? Aquí hemos desarrollado una versión muy particular, ¿verdad? Refleja nuestra experiencia histórica, o más o menos. Eh, en realidad, el momento postcolonial surge no aquí, sino más bien en algunas naciones africanas, ¿no? Hay un autor que es como el autor clásico para esto, es Frantz Fanon, que es un argelino, ¿no? Fue ciudadano francés, por supuesto, ¿no? Y luego con la independencia de Argelia, eh, se vuelve un, pues un ciudadano de su país y entonces él escribe varias obras. Una de las más importantes es, que su obra clásica es Los Condenados de la Tierra. Donde básicamente él es el que asocia, digamos, estas categorías del marxismo, ¿no? La de la explotación, ¿no? Y la dominación con algunas nociones vinculadas a la discriminación con motivo al color de piel, que no es una discriminación por raza, sino es una discriminación por motivo al color de piel, ¿no? Digo, porque el concepto de raza es el que es discutido, ¿no? Si existe o no existe el concepto de raza, ¿no? Lo que sí existe y que es real, ¿no? Y palpable todo el tiempo es la discriminación por color de piel. Entonces, Fanon es de los que empieza con esto y junto con él, digamos, en este ambiente, Fanon es un hombre de los 60, ¿no? Van a ustedes leer un texto, ¿no? Que es un poco crítico, pero por eso lo estoy situando. Fanon se nutre, digamos, de esta intelectualidad, sobre todo francesa, ¿no? De los años 60, ¿no? Que es el germen del pensamiento posmoderno. Solo recuerden, según yo debieron hacerlo, pero si no, díganme, pues si no, para ver, lo subsanamos. Cuando vieron modernidades occidentales, debieron revisar un poco sobre qué es posmodernidad. ¿Sí, verdad? Sí. Sí, ok, entonces.
pues no tengo que entrar en materia ahí, ¿no? Entonces, básicamente, pues Fanon convive ahí con los intelectuales postmodernos, ¿no? Y utiliza algunas de las categorías postmodernas para hacer una crítica, ¿no? O sea, de hecho, el pensamiento postcolonial es un tipo de, ¿no? de crítica a la modernidad, ¿no? Es una crítica desde las sociedades no occidentales, o así la piensa Fanon, ¿no? Y la verdad es que se populariza muy, muy rápido porque, claro, en los 60s, en plena efervescencia de los movimientos de descolonización en África y en Asia, pega muy bien, ¿no? Ahí hay una lectura muy específica, ¿no? Suena feo que lo diga así, ¿no? Pero ahí sí llegaron los europeos, ¿no? Masacraron cuanto pudieron, explotaron, sacaron recursos, esclavizaron gente, porque ahí hubo esclavitud, ¿no? De la espantosa, ¿no? Los encadenaron, los subieron a barcos y los vendieron. Y digamos, ahí está el origen del pensamiento postcolonial. Y después se fue adaptando en algunos lugares, ¿no? En el sureste de Asia, por ejemplo, ¿no? Hay algunas ideas, hay algunos autores postcoloniales, ¿no? Que han destacado la experiencia histórica de ese lugar del mundo. Los latinoamericanos tardamos en entrar al pensamiento postcolonial, ¿no? Fíjense, esto es una cosa que surge en los 60s. Acá aparece hasta los años 80, y aparece hasta los años 80 porque en realidad, hasta antes de, y lo vamos a ver acá en clase, hay toda una discusión sobre qué es América. O sea, hay una discusión, digamos, los intelectuales latinoamericanos discuten sobre qué es América Latina. Mucho antes de que aparezca el pensamiento postcolonial. Y lo hacen, digamos, desde diferentes ópticas, ¿no? Por supuesto, está una de las más clásicas, ¿no? Es la de la literatura, ¿no? Cuando escribimos, por ejemplo, novela, la novela latinoamericana, ¿qué es? Es una novela que corresponde a las categorías europeas o no corresponde, ¿no? Porque lo que es cierto es que es una experiencia. La experiencia latinoamericana es distinta a la experiencia europea, sin duda, ¿no? Ahí hay un tipo de reflexión, luego hay una reflexión sobre si somos occidentales o no somos occidentales, la que también vamos a hacer nosotros. O sea, hay vamos, la reflexión sobre qué es Latinoamérica acá es mucho más, está más arraigada, digamos, en el asunto histórico y sobre todo en el asunto cultural. Y luego la irrupción del pensamiento postcolonial ha llevado a esto, ¿no? A equiparar la experiencia histórica de lo que pasó en África con lo que pasó en América. ¿Es igual o no es igual? Yo les podría decir con mucha claridad que no es igual en términos de la duración primero, ¿no? Hubo lugares en África o en Asia, ¿no? Que con 100 años tuvieron para detectar cualquier cosa que suene a Europa. Está bien, ¿no? No defiendo a nadie. Acá echamos 300 años, ¿no? Construyendo un algo que quién sabe qué es, ¿no? Ese era el propósito, de hecho, de las lecturas originales. Que al menos, ¿no? Y algunos lo dijeron en sus ensayos, ¿no? Haya sido como haya sido, o como dijo Calderón, ¿no? Haya sido como haya sido, surgió esto, ¿no? ¿Es positivo, es negativo? Bueno, no sé, ¿no? Lo que sabemos es que esto surgió. Aquí tenemos esta experiencia histórica de 300 años, surgieron unas sociedades ahí medio extrañas. Y medio extrañas digo porque, a diferencia, por eso se lo decía hace rato, ¿no? De lo que pasa en otros lugares, ¿no? Acá se da el mestizaje de manera generalizada. O sea, acá la gente se casa unos con otros, ¿no? Pensémonos todos nosotros, ¿no? O sea, todos los que estamos aquí presentes, los 13 que estamos en esta sesión. Veámonos en nuestras caras los que tienen su cara puesta, los que tienen flores o letras. Bueno, pues nos va a costar más trabajo, pero nos podemos imaginar. Probablemente ninguno de nosotros podría afirmar que tiene una identidad única, ¿no? Es decir, yo soy solamente, lo que ustedes quieran, ¿no? Yo soy solamente descendiente, ¿no? De los valientes tlaxcaltecas, ¿no? Que lucharon desde que no sé qué época, ¿no? Pues yo creo que no, ¿no? Tampoco, creo que alguien pueda afirmar, ¿no? Lo opuesto, ¿no? Bueno, yo soy descendiente directo, ¿no? No sé, conquistadores llegados de Extremadura, muchos eran extremeños, que llegaron junto con Cortés. Bueno, tampoco creo que eso se pueda decir, ¿no? La experiencia histórica latinoamericana, lo que demuestra, al menos la nuestra, es que aquí hubo una
una mezcolanza de cosas, ¿no? Y lo complejo del ser latinoamericano es asumir todas las identidades que a uno le corresponden. O sea, claro, toda la tradición prehispánica que no podemos nunca dejar de lado, ¿no? Y por eso se acuerdan que la primera clase le decía a Ricardo, ¿no? Y de hecho, él no la recuerda todo el tiempo, ¿no? Porque pues, nos pone Teotihuacán detrás, ¿no? Está bien, ¿no? Tampoco podríamos olvidar todos los elementos de identidad que le debemos al periodo colonial. Ni siquiera digo que España, porque España creo que ni siquiera, o sea, los españoles ni siquiera existen para ese momento, ¿no? Ellos también son una cosa ahí que están definiéndose. Eh, ¿Qué? Un montón de cosas. Les decía yo en primera clase, ¿no? La cocina, por ejemplo, la lengua, ustedes lo destacaron en varios de sus ensayos. Pero la lengua no solo me refiero a la imposición del español, ¿no? No, no, no. A la creación del español mexicano o del español de cada uno de los países de América Latina, que es diferente al español que se habla en Castilla. Y que bueno, ¿no? O sea, además, fíjense, la lengua es un gran vehículo aquí, porque a pesar de que tenemos una academia de la lengua, ¿no? El español es uno de los idiomas que tiene digamos, un sistema de coordinación bastante peculiar. Hay unos como el inglés que no tienen una academia, o sea, no hay una entidad que es, que digamos, eh, centralice las decisiones sobre la lengua, ¿no? El inglés por eso es tan fluido, ¿no? Tan líquido, dijera Bauman, ¿no? O sea, el inglés es el idioma de la, de la, de esta versión de la modernidad, pues porque es así, ¿no? No hay un control, se puede utilizar como sea, ¿no? Es así aguado. Eh, el francés es el opuesto, ¿no? Hay una academia que es la Academia Francesa y la Academia Francesa decide. Y los otros países francófonos se pliegan a lo que dice la Academia Francesa o ahí muere, porque no hay de otra. Y luego está el sistema del español, que es uno muy peculiar, ¿no? Que fíjense, responde a nuestra experiencia histórica. Existe, claro, la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Pero lleva como 100 años, ¿no? Promoviendo la apertura de academias de la lengua en los países hablantes. O sea, hay una academia de la lengua mexicana, una academia española, una academia de la lengua en México, una en Colombia, en Argentina, en Perú, en cada una de las naciones. Y luego inclusive en algunos países que, aunque no son hispanoparlantes en su mayoría, tienen buenas comunidades hispanoparlantes. Por ejemplo, hay una academia de la lengua española en Estados Unidos y hay una en Filipinas, aunque los estadounidenses y los filipinos no sean mayoritariamente hispanoparlantes. Y más bien la academia, la española, la que está en Madrid, se coordina con las otras academias y así es como se deciden las cosas ahora. La lengua, o sea, lo nuestro sigue siendo un asunto más federado, si se quiere decir, ¿no? Comparado con la experiencia francesa, bueno, pues otra cosa, pero tampoco está tan desordenada como con la experiencia de la lengua inglesa, ¿no? Eh, Eso nos da una idea, ¿no? De cómo, si se quiere, cómo hay una experiencia histórica diferente. Ahora, yo insisto, ¿no? Siempre que me toca hablar de este tema, y con ustedes vamos a hablar de esto todo el curso, así que me van a escuchar decirlo varias veces. Eh, Tenemos siempre una complicación al querer aplicar así tal cual, ¿no? Los conceptos del postcolonialismo, así como se crearon para hablar de la experiencia histórica en África especialmente, ¿no? Que además es brutal, ¿no? De verdad, quien tenga ganas de leer una cosa así deprimente, léanse Los Condenados de la Tierra. Fanon es muy buen escritor. Y presenta una cosa que, híjole, cala hasta los huesos. Porque además, Fanon dice, y es algo que el resto del pensamiento postcolonial asume, que el problema del colonialismo de los europeos no está en que un día estén aquí y sean los dueños de los medios de producción y sean, ¿no? Los que sean el ente político más fuerte. O sea, dice Fanon que en realidad ahí no está el problema. Bueno, o sea, no es el único problema. El peor problema es que cuando se van, como le pasó a ellos, ¿no? A los africanos, estas relaciones de dominación se quedan en la mente de la gente. Fanon habla de lo que se llama el colonialismo cultural. Entonces la gente en su cabeza asume que estas categorías de raza, por ejemplo, ¿no? De las que estábamos hablando, son las reales, ¿no? Y entonces no importa que ya no estén, ¿no? El europeo enfrente, sino las relaciones, digamos, raciales siguen predominando. Un ejemplo así muy concreto de esto es eh, el caso de Ruanda en África. Los ruandeses fueron dominados por uno de los peores sistemas coloniales creo que existen en el planeta, que no sé por qué existe, Dios mío.
que es fue una colonia belga eh, durante como 100 años, ¿no? Se independizaron a mediados del siglo XX y, bueno, los belgas, que son una cosa enfermiza y espantosa, yo creo, ¿no? A quien se le ocurrió esto, de verdad, se condene a sí mismo. Eh, Hicieron diferencias entre los pueblos que se encontraron en esa zona que hoy se llama Ruanda, eh, en función del color de piel. Oiga, profesor, pero pues si son africanos y todos son negros. Bueno, sí, resulta ser que había dos grupos étnicos diferentes, ¿no? Los Hutus y los Tutsis, y unos eran un poco más oscuros que los otros. Entonces, los belgas, que esos eran del racismo del peor que ustedes pueden imaginar, literal hicieron esto. Dijeron, bueno, a ver, los que son más oscuros les va a tocar los peores trabajos y los que son más claritos les van a tocar los mejores trabajos. Cuando se independizó el país, estas relaciones de dominación, fíjense, pero imagínense el nivel, ¿no? O sea, el color de piel, ¿no? O sea, uno se veía más clarito que otro. Bueno, más oscuro que otro en realidad. Subsistieron al fin del régimen colonial. Entonces, por ejemplo, Ruanda es un país donde los Hutus, que eran más claritos, se quedaron en el poder, aunque eran minoritarios, ¿no? O sea, eran menos que la otra etnia, que eran los Tutsis, que eran mayoritarios, pero eran de piel más oscura. Y no solo se quedaron en el poder, además hicieron todo lo posible por que eso se mantuviese así, ¿no? O sea, que ser Hutu y tener ascendencia Hutu, pues te daba un nivel de privilegio en Ruanda que no tenías si eras Tutsi, ¿no? Entonces, casi que tenías que rastrear a tus ancestros para demostrar, y si parecías Tutsi, o sea, si eras de piel más oscura, tenías que demostrar, ¿no? Que tus abuelos habían sido, pues todos Hutus y que tú, quién sabe, como que te pasaste de tú en algún momento que te fuiste a la playa, ¿no? Bueno, a ver, esto es como Hitler, ¿eh? O sea, pero piensen esto, ¿no? O sea, eso es Hitler diciéndole, ¿no? A los alemanes, a ver, demuestren ustedes que en 4 generaciones atrás no hay ningún judío en su familia. Es lo mismo, nomás que en África con grupos étnicos, ¿no? Bueno, es un caos, ¿no? Y el gran problema de esto, cuando no se resuelve y cuando no se atiende, cuando no hay una experiencia de diálogo intercultural, vamos a ver eso de diálogo intercultural, es que en el 94, o sea, hace no mucho, o sea, se independizaron en los 60 y en el 94 hubo un gran genocidio en Ruanda, ¿no? De hecho pueden ver una película sobre esto, Hotel Ruanda, donde los Tutsis, cansados de la discriminación, ¿no? Y del sistema de explotación espantoso en el que vivían, ¿no? A pesar de que se independizaron, les siguió yendo mal, pues se rebelaron contra los Hutus y consiguieron machetes comprados en China y literal machetearon a, no sé, la cifra ronda como por ahí como los 200,000 muertos. O sea, pero imagínense las masacres, ¿no? Unos persiguiendo a otros, ¿no? Vean Hotel Ruanda, eso les da una idea de lo que estoy hablando. Bueno, fíjense, eso es postcolonial, eso es colonialismo cultural, o sea, ya se independizaron, ya son una nación independiente, ya andan por su cuenta, ¿no? Y aún así persistieron los modelos de explotación como en la época cuando estaban los europeos. Estas son de las cosas que denuncia Fanon y las que dice él, pues hay que acabar con esto, ¿no? Hay que romper con este esquema, ¿no? Hay un asunto que yo creo que en eso el pensamiento postcolonial tiene mucho de rescatable, que es, hay que asumir entonces la identidad, ¿no? De uno. Entonces, tratando de romper con las cadenas, ¿no? Del colonialismo cultural, o sea, no porque uno sea más blanco que otro, esto está bien, ¿no? Al contrario, ¿no? Acá en México se han hecho buenos, en últimas fechas, ¿no? México es un país complicado porque no nos asumimos como un país racista, sino hasta hace muy poco. En general porque el discurso, digamos, del mestizaje había ayudado a que eso no pasara, ¿no? Y más o menos, pues, no había sido más o menos mestizo, ¿no? Y ya. Y luego ha habido una serie de estudios en los últimos tiempos, ¿no? El año pasado, ¿no? Esta mujer que es muy, muy crítica y muy criticada en redes, ¿no? Estefanía Veloz participó en uno de ellos.
que tiene que ver con... es una historia, yo creo que muy seria, ¿no? Sobre desigualdad y color de piel, ¿no? Y es demoledor, ¿no? Si uno es una persona de piel blanca, eh, tiene como el 80% de posibilidades de acabar la universidad y conseguir un buen empleo, contra una persona de piel más las personas de piel más oscura tienen una posibilidad de apenas el 20% de concluir la universidad y conseguir un buen empleo, ¿no? De hecho, y por eso el estudio era muy interesante, ¿no? Hablando, sobre todo, por ejemplo, después hasta para el movimiento feminista es como serio. Si uno es una mujer blanca, ¿no? Siendo mujer blanca tus posibilidades se incrementan, o sea, del 80 suben como hasta el 95%, y en cambio si eres una mujer de piel oscura, tus posibilidades bajan como hasta el, creo como hasta el 35%, ¿no? Pues, o sea, lo que dijo Ricardo no está tan mal, ¿eh? O sea, digo, a lo mejor el enfoque no es con el que más coincido, pero no está tan mal decirlo, ¿no? Sí, sigue siendo una sociedad que no solo a los indígenas, lo que pasa es que pensar que esto es solo una discriminación contra los indígenas es no entender el sistema completo sigue siendo medio espantoso, ¿no? Ustedes piensen, lo digo, podríamos hacer un seminario completo, o sea, hacer una sesión seminario de que me cuenten todas las veces que han notado que a una persona de piel más clara le dan una mejor opción en la vida que a una persona de piel más oscura, ¿no? Y no somos hutus y tutsis, ¿no? Pero pareciera, ¿no? En fin, ahora, uno de los grandes problemas del pensamiento postcolonial, no, es que, bueno, todo en exceso es malo, ¿no? Apuntémoslo ahí, eh, porque el pensamiento postcolonial ha estado, por eso les decía yo, ha estado muy asociado al desarrollo de la posmodernidad, ¿no? Han asumido algunas cosas, ¿no? Muchas, creo yo, ¿no? La revisión de las identidades, el fin de las metanarrativas, ¿no? Al estilo Lyotard, la denuncia de cualquier cosa que suene a imposición de Occidente, ¿no? Eso es muy posmoderno. Eh, Rayando en el extremo, ¿no? Porque entonces ahora cualquier cosa puede ser condenable. O sea, hay sectores, digamos, del pensamiento postcolonial latinoamericano, ¿no? Que parten de casi cualquier tipo de relación es una relación de dominación, ¿no? Probablemente blanca y patriarcal. Entonces hay que acabar, ¿no? Inclusive, ¿no? Mientras que estaba estudiando yo la maestría, tuve una clase, digamos, muy interesante. No sé si mi profesor era el más adecuado para la discusión, pero muy interesante. Porque él decía, ¿no? Él asumía que cualquier experiencia intercultural, o sea, del encuentro de culturas, es una experiencia violenta por necesidad, y entonces sus resultados solo pueden ser violentos. Yo le decía, pero pues entonces la historia de la humanidad es la historia de la violencia. Entonces él afirma, sí, claro, la historia de la humanidad es la historia de la violencia, ¿no? De cómo las culturas se encontraron y acabaron violentándose unas a otras, ¿no? Y unas dominando a otras. Es una perspectiva muy pesimista, ¿eh? Esa. Porque entonces no se puede hacer nada más que sufrir, ¿no? Y llorar. Y yo le decía, o sea, no solo yo, éramos varios en el grupo, ¿no? Le decíamos, bueno, profesor, pero pues en realidad, o sea, ¿qué estamos haciendo aquí, no? A ver, ¿para qué estamos estudiando estas cosas si no es para generar una opción que no sea eso, ¿no? Porque lo que es cierto es que también, o sea, porque parecía que la solución a eso es que dejemos de identificarnos como culturas distintas, ¿no? Y le demos razón a la globalización y tengamos una cultura única y unificada en el mundo, y entonces ya no hay encuentro de culturas porque todos somos la misma cultura y ahí se acabó el pleito, ¿no? Y decía, no, 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 es que eso tampoco, por ejemplo, bueno, entonces debe haber algún tipo de solución, ¿no? Es una de las cosas que les pasa al pensamiento postcolonial. Al afirmar tan tajante que eso es un problema, ¿no? O sea, el encuentro de las culturas es un problema, ¿no? Eh, no permite entonces encontrar vías de solución, o las vías de solución parecen ser muy enredadas, ¿no? Denunciemos los males del pasado, bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Eso no creo que se deba de evitar. Pero también, ¿no?
O sea, por eso les digo, la idea de asumir las identidades, ¿no? A lo mejor, por eso les digo, creo que ahí es donde América Latina y el resto de los países que tuvieron una experiencia colonial difieren, ¿no? En muchos lugares, asumir una identidad implica recuperar las identidades pasadas o perdidas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los países africanos, las identidades étnicas que tuvieron hasta antes de la llegada de los europeos, porque hay como no hubo un mestizaje en gran medida, pues entonces tú sí puedes rastrear cómo tu familia perteneció a lo mejor a determinada etnia, ¿no? En las últimas 8 generaciones. Eh, Acá sería medio complicado, ¿no? Algunos de ustedes podrían hacerlo, o sea, cree que podrían hacer con mucha claridad, asumir una sola de las identidades posibles, ¿no? En función de su árbol genealógico. ¿Ustedes creen que podrían? Suena complicado, pero yo digo No, que no. no digo, o sea, se los pregunto, a ver, es una pregunta seria porque de eso es un poco, buena parte de la discusión acá es esa, ¿no? Recuperar el pasado indígena, que yo digo, siempre insisto, que eso está bien, ¿no? Hay gente muy seria haciéndolo. Pero no, lo nuestro, a diferencia de lo que pasa en África, por ejemplo, no es solo eso. O sea, no solo se trata de regresar al pasado indígena, que para ellos a lo mejor su experiencia no está tan lejana, ¿no? Los años de la colonización europea en África son muchos menos de los que pasaron los españoles en América. Y luego llevamos además después de eso otros 200 años de un caos institucional cualquiera. Eh, es difícil, ¿no? Entonces habría que asumir un montón de cosas, ¿no? Y luego cosas que se fueron construyendo que no son necesariamente, digamos, población indígena, ¿no? Híjole, pueden ustedes decir, no, mis abuelos son de Veracruz, que pues Veracruz no es una identidad étnica si se quiere, pero es una identidad cultural increíble, ¿no? La costa en general en México o algunos estados como Oaxaca, ¿no? O sea, no necesariamente tienen que ver con la identidad étnica, sino con la identidad cultural, ¿no? La cultura en Oaxaca es una cosa increíble, ¿no? Los que tengan familia en Oaxaca lo saben, ¿no? Que va más allá de la pertenencia a un solo determinado grupo indígena. Bueno, ya para cerrar, porque ya vi que ya estamos a punto de... sobre la actividad de esta semana. Van a leer 2 textos. Primero lean el texto de... ¿cómo se llama este hombre? De Lozada, que es un artículo que de manera muy breve, bueno, breve son como 20 hojas, presenta la idea de dónde surge justo lo que les decía yo, el pensamiento postcolonial y luego cómo se ha ido adaptando en América Latina. O sea, eso nos interesa, ¿no? Y luego, 2, el segundo texto que quiero que lean, ¿no? Y en realidad es, normalmente cuando les doy 2 textos es porque o se complementan o son críticos uno entre otro, ¿no? El segundo texto que van a leer es de una autora inglesa, ¿no? Una intelectual de izquierda inglesa, ¿no? Eso es raro. Pero que escribe una cosa muy interesante, un artículo que publicaron en Letras Libres, ¿no? En español, sobre, el artículo se llama algo así como cómo los intelectuales franceses echaron a perder la posmodernidad o alguna cosa así se llama, ¿no? Bueno, tiene el título bueno en Classroom. Y es una crítica a los excesos de la posmodernidad, o sea, no a la posmodernidad, o sea, todos tendremos que estar siempre revisando y revisando el proyecto de la modernidad, tiene muchos problemas, pero este texto habla de los excesos del pensamiento posmoderno y luego quiero que traten de hacer, o sea, en el ensayo, que de lo que sea que, como sea que lo piensen ustedes, traten de pensar en ambas cosas, ¿no? O sea, cómo es que el pensamiento postcolonial, ¿no? Influye en las discusiones sobre qué es América Latina. Y luego, cómo no caer en los excesos de los que habla Pluckrose, es la autora inglesa, ¿no? Porque, bueno, a ver, es importante, ¿no? O sea, por eso decía yo, lo que dijo Ricardo me pareció muy bien, ¿no? Tendríamos todos que denunciar una serie de cosas ahí medio espantosas, pero hay que evitar caer en los excesos, ¿no? Y creo que el texto de Pluckrose nos los pone muy claro, ¿no? O sea, a ver, está hablando de posmodernidad, pero van a ver que algunas de las categorías que utiliza, que critica Pluckrose, se aplican perfectamente al pensamiento postcolonial, porque el pensamiento postcolonial es un tipo de posmodernidad. ¿Sale? Bueno. Sí. ¿Preguntas, quejas, comentarios, aclaraciones? No. Bueno.
Si no hubiera nada más, corran porque ya es 1-2 y seguro su siguiente profesor ya debe estar así. ¿De dónde están? Chale, cuídense, nos vemos Sí. el miércoles. Gracias, que esté bien. Gracias. Muchas gracias. Adiós.